Dicen que la primera impresión jamás se olvida y la primera sesión de coaching es tu gran oportunidad para conectar de forma positiva con el cliente. Así que acompáñame porque en este video vamos a revisar el checklist de todo lo que debes hacer en esa primera sesión. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. El día de hoy quiero hablar contigo un tema súper importante. Si te dedicas al coaching profesional o piensas hacerlo en el futuro, este tema te interesa porque tú y yo tenemos que revisar cuáles son esos puntos más relevantes que debes de tener en mente al momento de ejecutar esa primera sesión de coaching con tu cliente. Así que toma nota y acompáñame porque vamos a revisarlo. El primero de ellos es preparar tu sesión. Y mira, la fase de preparación solamente te va a tomar de 10 a 15 minutos. ¿Y qué es lo que vas a hacer en la fase de preparación? Prácticamente vas a notar cuáles son los posibles temas a tratar, si conoces a la persona o no la conoces, si tienes información adicional o capaz que tienes algunos temas que tú consideras relevantes al momento de tener esa primera interacción con tu cliente. Ahora, el siguiente es que además de esa fase de preparación previa, también prepares, ¿por qué no?, los materiales y las posibles herramientas que vayas a utilizar. Por ejemplo, si vas a utilizar la herramienta de la rueda de la vida o, por ejemplo, la pirámide de Diels o cualquier otra guía, test o cuestionario que vayas a aplicar durante la sesión, es necesario que lo tengas a la mano. Yo te lo recomiendo mucho porque si ya lo tienes preparado previamente y en el momento resulta que lo utilizas, pues va a ser mucho más fácil y cómodo tanto para ti como para el cliente. Ahora, la siguiente es realizar la apertura de la sesión de coaching y darle la bienvenida a tu cliente. Esta bienvenida no solamente incluye el saludo, yo aquí te diría que en esa fase de apertura también incluyas preguntas como por ejemplo, ¿qué sabe del coaching? ¿Cuáles son sus expectativas de esa primera sesión de coaching? ¿Quién lo recomendó contigo? Y también, ¿qué es lo que espera de ese proceso de coaching? El siguiente es, por ejemplo, también mencionar tus credenciales. Y aquí, mira, no se trata de un tema de presunción y de que el cliente vea todas tus credenciales o todas tus múltiples certificaciones. No se trata de eso. Más bien, el compartir credenciales es para darle confianza a esa persona, porque quizás esa persona jamás se ha tomado una primera sesión de coaching o capaz que es la primera vez que está involucrada en un proceso de coaching. Así que para generar confianza es necesario que el cliente sepa que está tratando con un profesional en el tema, que tú tienes todas las credenciales, que cuentas con una certificación, que estás avalado por una determinada institución global o una determinada asociación nacional, pero eso le va a generar confianza y va a hacer que la persona sepa un poco de tu currículum y un poquito más de ti, ¿vale? Así que ese es otro punto que hay que tener en mente. Después de eso, hay que, conforme vas entrando a tu sesión de coaching, es importante establecer cuál es la meta del proceso. Y mira, aquí te diría, por ejemplo, quizás tuviste una llamada previa con ese cliente y más o menos te dijo de forma muy ambigua o quizás de forma muy general, te dijo que era lo que quería trabajar en ese proceso de coaching. Sin embargo, aquí, ya cuando estás iniciando esa primera sesión de coaching, es necesario establecer y que juntos tengan claridad en cuál es esa meta del proceso. De esa manera va a ser muy fácil identificar en dónde está la persona y hacia dónde quiere llegar. Y eso me conecta con el siguiente punto, que es prácticamente explorar la situación o realidad actual del cliente. Es decir, si ya ambos tienen identificado cuál es el punto o cuál es la meta que se va a trabajar en ese proceso, ahora es necesario identificar cuál es la situación o realidad actual del cliente. Y ahí probablemente vas a invertir la mayor parte del tiempo de esa primera sesión de coaching. Ahora, después también en el checklist te incluyo la parte de realizar intervenciones. ¿Y qué es una intervención? Mira, sencillo. Las intervenciones es todo aquello que hace el coach durante un proceso de coaching. Así que una intervención podría ser, por ejemplo, la escucha activa o quizás una pregunta poderosa. Después también es necesario que conforme van avanzando en esa sesión de coaching y prácticamente se van
realizando ciertos acuerdos es que juntos acuerden determinadas tareas para trabajar en la siguiente sesión. Así que en tu checklist también es necesario que no olvides que hay que dejar una tarea. Las tareas son importantes porque es una forma de comprometer al cliente, de que la persona tenga en mente qué es lo que va a hacer durante el transcurso de una semana. Por ejemplo, si tú tienes una frecuencia semanal en ese proceso de coaching, de esa manera el cliente, pues al tener sus tareas identificadas, se compromete y ya va a tener los siguientes pasos y qué es lo que va a hacer al momento de que te vuelva a ver para una siguiente sesión. Las tareas las puedes indicar tú directamente como coach o también las pueden acordar juntos o incluso en otras ocasiones también puede ser que el cliente sea específicamente el que determina y te dice cuáles son las tareas que se va a llevar para la siguiente sesión, ¿sale? El siguiente punto es prepararse para el cierre de la sesión y yo te recomiendo que esa preparación del cierre tú ya lo vayas teniendo en la mente más o menos como unos 10 o 15 minutos antes de que se termine el tiempo convenido. Por ejemplo, si la sesión es de 1 hora, probablemente 15 minutos antes tú ya vayas preparando al cliente de que están próximos al cierre de la sesión de coaching. Después de eso, también en tu checklist te incluyo que un punto interesante que es preguntar al cliente por sus aprendizajes. Y aquí no es más que la sencilla pregunta de, oye, ¿qué te llevas de esta sesión de coaching? Oye, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que te llevas y con lo que trabajamos el día de hoy en la sesión de coaching? Esto es importante porque la persona llegó de una forma y se va a ir de otra. Es decir, idealmente se va a llevar diferentes herramientas, se va a llevar diferentes recursos que va a poner en práctica a la de ya. El siguiente punto también es, una vez que ya le preguntaste por estos aprendizajes, también yo te recomendaría que incluso le pidas retroalimentación sobre la sesión de coaching y, ¿por qué no?, sobre el proceso en general. Si tú le preguntas esto al cliente, es una forma de saber cuáles fueron sus primeras impresiones, si se llevó bien contigo, si se sintió en confianza, si a lo mejor le pareció interesante esa primera sesión de coaching o quizás si es que hay alguna sugerencia o algo que le gustaría modificar para que tú tomes cartas en el asunto y lo hagas para la siguiente sesión. Y bueno, otro punto en tu checklist es ya concretar el cierre de la sesión de coaching y despedir al cliente. Por supuesto que la despedida no es solamente decir adiós, sino al mismo tiempo preguntar si es que hay alguna información que no haya quedado clara, si es que tiene alguna duda o alguna sugerencia, y si todo está claro, entonces ya se puede dar por terminada esa sesión de coaching. Pero también en este checklist me falta un punto y no menos importante, que es el follow-up o el seguimiento. El seguimiento es importante porque ya sea que tú le vas a enviar un documento a tu cliente directamente a su correo electrónico o bien le vas a proporcionar algún formato si se trata de sesiones presenciales, en este seguimiento prácticamente lo que hay que anotar de forma muy sencilla y muy clara es cuáles fueron esos acuerdos que se hicieron en esa sesión de coaching y cuáles son los siguientes pasos que va a tomar acción tu cliente para la siguiente sesión de coaching. Así que, bueno, esta es la información básica que debes de tener en mente para ejecutar correctamente esa primera sesión de coaching. Y ¿por qué no? Si quieres descargar este checklist en formato PDF para que lo tengas directamente en tu smartphone o en tu compu, ingresa en los comentarios de este video a un enlace, ahí te voy a poner justo en ese enlace descargar el PDF para que además de que te unes a nuestra comunidad de coaches profesionales, puedas descargar además de este formato alguna otra información que te resulte interesante y que te sea de utilidad para la práctica de tu coaching profesional. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la oportunidad para desearte un excelente día. No olvides suscribirte a este canal si es que te ha gustado la información. Regálame un like y espero verte pronto.